Tal vez con las primeras culturas que estuvieron aquí, o sea, antes de, Dígame o una. sea, los mayas. ¿Los qué? Mayas. Los mayas podría ser uno. ¿Con quién más? Que hablamos de grandes civilizaciones aquí en México. ¿Quién más? Los aztecas. Los aztecas principalmente. Hubo otras culturas, pero especialmente podemos enfatizar los aztecas y los mayas, porque incluso nos dice que comenzaron no solamente a revisar cuestiones de administrar los recursos, eran imperios muy florecientes e incluso tenían su propia organización. Hablamos de que en el caso del pueblo azteca tenía 6 clases. Había nobles, había sacerdotes, habría agricultores, artesanos, mercaderes y militares. Pues como vemos, estaban perfectamente organizados. No era de que solamente era el emperador y el resto, sino teníamos ya una división dentro en clases, en el caso de los aztecas. Bueno, pero obviamente decíamos que había un siglo en particular donde se dio como tal la administración. ¿En qué siglo mencionamos? A ver, ¿en qué siglo hablamos del florecimiento o del surgimiento como tal de la administración? A ver, ¿sí me escucha? Sí, ¿De qué siglo estamos yo hablando? pienso que el No le escuché, a ver. el 18. 18. José Ángel, ¿qué dice? Lo dijimos al principio. En general de la administración, Ajá. como en el siglo VI. En el siglo XX, exactamente. Comenzamos en el siglo XX. Eh, obviamente, pues ahí comenzó, pero pues esto sigue avanzando. Si tratamos de estudiar o de tratar de hablar del tema de administración en el siglo XXI, pues vamos a ver que aparecen nuevos conceptos. Por ejemplo, ahora hablamos dentro de el tema de administración, tenemos que hablar de capital humano. Ahora se habla de valorización del capital humano. Anteriormente, cuando comenzaba la administración, hablábamos de, del trabajo. Cuando hablamos de personas, pensamos como el trabajo. Lo veíamos como un factor de producción. Hablábamos del trabajo. Y no era propiamente por las personas, sino por las horas hombres que se invertían y lo que esto representaba en costo para la producción. Así es como se veían las personas. Pues era un poco deshumanizado. Pero ya en lo que es el estudio de la administración en la actualidad, pues ahora tenemos que hablar de conceptos como el capital humano. Incluso ahora, de lo último que revisamos en la administración, hablamos incluso de 5 dimensiones o de 5 etapas dentro de la administración. ¿Ustedes conocen las dimensiones de la administración? Pues una de ellas que podemos hablar sería la planeación, que es el punto de partida ahora casi para todo, ¿no? No podemos iniciar algo si no planeamos. Si queremos tener éxito, el planear no asegura propiamente el éxito, pero sí aumenta el número de posibilidades para tener éxito. Ahora tenemos que establecer reglas de control para que el proceso siga un cauce y que no se desvíe. Tenemos que pensar constantemente en estrategias de innovación. Tenemos que ver cómo ahora es un trabajo colaborativo. Anteriormente simplemente el trabajador era que recibía órdenes, hacía exactamente como se le decía, no más, no menos, y esa era su función. Ahora hay personas que cuando van comenzando tienen que apegarse a las instrucciones. Sin embargo, a medida que esto va avanzando, el trabajador colabora para hacer el trabajo y el resultado mucho mejor.
De los conceptos más actuales que han surgido como resultado de la administración, ¿cuál cree que es el concepto más nuevo? Nadia, ¿cuál cree que es el concepto más nuevo que podemos hablar dentro de la administración? ¿Qué se le ocurre? Dígame un concepto, el que usted quiera. No importa si no es exactamente el que le quiero mencionar. Dígame un concepto, Nadia. Em, Lo primero que le venga a la mente. No lo estudia mucho. la organización. La organización José Ángel. Igual organización. La organización Abel. ¿Dice lo mismo? Sí, lo mismo. Y en el caso de David, Profe, ¿podría repetir lo que preguntaron? No lo escucho muy bien. sí, la pregunta es, dentro de lo más nuevo que ha surgido como resultado del avance de la administración, ¿cuál sería uno de los conceptos más nuevos? Que ahora no podemos vivir sin él. ¿Cuál será? E igual como lo dijeron los demás. Ok. O sea, Eh, igual que eso como. Definitivamente la organización es un aspecto importante de la administración, pero el concepto más nuevo que nos involucra a todos se refiere a la globalización. Como resultado de todo eso, junto con otras ciencias, con otros campos del conocimiento, tenemos lo que es la globalización. Ok, hablemos de que la administración tiene principios. ¿Cuáles son los principios, como en toda ciencia, como que las reglas que tienen? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le dijera de matemáticas, ¿cuál sería una regla en matemáticas? ¿Cuál se le ocurre? Sí, o eso se lo va a encontrar con frecuencia. ¿Cuál podría ser? ¿Qué se le ocurre? Usted conoce las matemáticas, entonces, ¿qué tenemos que observar siempre en matemáticas? Pues saberte los números. Saberse los números. A ver, si no se sabe los números, no hay problemas. Dígame algo más. ¿Y los demás están esperando su aportación? El respetar los signos. Los signos, ok. Por ejemplo, podemos hablar que algo que incluso está asociado con la práctica, pues sería que las matemáticas son exactas. ¿Qué significa eso de ser exactas? No le escucho. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es exacto? ¿O qué cree usted que significa que es exacto? Que si o sea, si resuelves bien los problemas, no tiene errores o es muy preciso, pues, al momento de dar un resultado. Ok. Hablemos de ética. ¿Cuál podría ser un principio de ética? Decir la verdad.
decir la verdad. ¿Y si le hablo de economía? Quién sabe, ¿verdad? A lo mejor eso no conoce tanto. ¿Y si le digo de biología? ¿Qué será algo importante en biología? Los seres vivos. Y hablamos de seres vivos, ¿verdad? Bueno, en el caso de la administración también tiene sus reglas, sus principios. Uno de los principios que debemos saber que tiene la administración es que es universal. Así como en el caso de las matemáticas decimos que lo que yo resuelvo aquí en México es lo mismo que se resuelve en Grecia, en China, en Inglaterra, en cualquier parte, es exactamente lo mismo. Es como si le digo, signos iguales en una multiplicación, ¿qué le da? ¿Qué signo le da? Signos iguales en una multiplicación, ¿qué signo tiene el resultado? Positivo. Es positivo, es una regla. Y no importa si usted está estudiando matemáticas aquí, o si está estudiando en Brasil, o si estudia en Alaska, el principio es el mismo. Las matemáticas son universales. Este tema de universalidad de matemáticas es un tema muy amplio, no me voy a... Pero lo que sí quiero insistirles es que la administración tiene el principio de universalidad. ¿Eso qué significa? Pues que cuando hablamos de administración decimos que es un proceso global que toma decisiones con el propósito de conseguir objetivos organizativos de forma eficaz y eficiente mediante la planificación, la organización, la integración, la dirección y el control. Y esa manera de entender la administración es lo mismo en cualquier parte del mundo. De tal manera que cuando hablamos de administración por el principio de universalidad, necesariamente, como le decía, tiene que planear, tiene que organizar, tiene que integrar, tiene que dirigir y tiene que controlar. Repítame entonces, ya que le estoy diciendo las etapas, ¿cuáles son las etapas del proceso administrativo de acuerdo al principio de universalidad? ¿Avid? ¿Le escucho, Avid? ¿Sí me escucha? Bueno, José Ángel, Las 4 etapas, son 5. bueno, según yo, bueno, me sé dos. A ver, Planificación, ¿qué? organización. Ya nos faltan 3. Nadie, dígame otros 2 o 3. ¿Nadie? Control. Control es una, nos faltan 2. ¿Quién nos dice las otras 2? Abel. Les recuerdo las otras 2. Las 2 que nos faltan es integración y dirección. Integración y dirección. Vuelvo a ¿Puedo repetirlas. repetirlas? Claro que sí, es planificación, organización, integración, dirección y control. La administración es tan importante que no importa en qué nivel se encuentre de una administración, de una empresa, de una institución, tiene que aplicar la administración. No importa que si se trata de un departamento, si se trata de una gerencia, de una subdirección, de una dirección, de una planta, no importa el nivel, es importante que siga las diferentes etapas de la administración para aprovecharla. Porque ¿cuál es la importancia de conocer y manejar la administración? Bueno, pues que normalmente en el ámbito que estemos hablando, siempre tenemos un fin.
o lo importante para que avancemos es que tengamos un fin. Y para poder lograr ese fin, nos ayuda mucho la administración. Otro principio es la unidad jerárquica. En la administración es bien importante el establecer una unidad jerárquica. De tal manera que podemos hablar desde el punto de vista de la unidad jerárquica que existe un organigrama donde alguien está a cargo de otros y ese a su vez a lo mejor de otros, que los diferentes áreas de una empresa, de un proyecto, tienen responsables. No solamente quién colabora, sino quién es el responsable. Es como si hacemos un trabajo en conjunto, en equipo, y luego dice, no, pues yo colaboro. Y todo, hay dos o tres que colaboran con lo mismo. Si les dejamos simplemente como colaboración al mismo nivel a los tres, pudiéramos caer en el riesgo de que no se cumpla, porque a lo mejor por X motivo no cumplió ni la 1, ni la 2, ni la 3, porque de los tres, uno puede pensar o dos pueden pensar que el otro lo va a sacar. Si por alguna razón no puede, pues a lo mejor el otro sí lo va a sacar. Y el que está a cargo de todo, pues se va a encontrar que a lo mejor ninguno avanzó. Sin embargo, si tenemos responsables por áreas, pues independientemente de cuántos recursos tenga en diferentes aspectos ese proyecto, esa meta, pues se va a cumplir porque hay un responsable. También decimos que otro principio importante de la administración es el ámbito. ¿Esto qué significa? Pues que cuando hablamos de la administración, se hacen uso de principios, de métodos, de procedimientos de otras ciencias. O sea, hablamos de administración, pero no significa que es una materia que está aislada. Lo mismo, administración, podemos utilizar conceptos o conocimientos de matemáticas, tal vez utilizamos algunas herramientas de estadística, tal vez tenemos que utilizar algunos principios de derecho, de economía, tenemos que utilizar contabilidad, tenemos que manejar mercadotecnia, tal vez psicología, filosofía, antropología. O sea, la administración no es una materia que se maneja de manera diferente de las otras ciencias. Se relaciona y se complementa con otras ciencias. Ahora, pero cuando trabajamos esto de la administración, pues ya tenemos claro que son 5 etapas, 5 momentos en que tiene que considerar, incluso de manera ordenada, para que se logren objetivos. Pero ya hubo quienes se metió todavía en el estudio de lo que sería un enfoque sistemático. Uno de los primeros que trabajaron en una teoría interdisciplinaria, como mencionamos ahorita, no se imaginan quién, pues fue un biólogo. Y, sí, y yo no podía decir, ¿y qué tiene que ver un biólogo con la cuestión de la administración? Bueno, pues precisamente un biólogo que de Austria, de nombre Ludwig von Betarlanffy, fue el responsable de estudiar estos aspectos de interdisciplinaridad. Y pues realmente decimos que la administración es del siglo XX y bueno, precisamente este biólogo hizo sus trabajos, los llevó a cabo en el año entre el 50 y el 68. Y dio lugar a lo que ahora se maneja como la metateoría o la teoría general de sistemas. De tal manera que si nosotros metemos más en administración y queremos estudiar la teoría general de sistemas, no nos extrañemos que nos vamos a encontrar a este biólogo austriaco. El enfoque originalmente de esta teoría, pues obviamente está influenciado por cuestiones filosóficas y porque recuerden que hace todavía no tantos años, muchos de los científicos, pues no solamente eran físicos, no solamente eran matemáticos. Tenemos el caso particular de Leonardo. ¿Ustedes saben qué profesiones desempeñaba Leonardo? Leonardo da Vinci. ¿Para qué era bueno? ¿Nadie? Dígame algo para lo que era bueno Leonardo da Vinci. Pues para el arte. Para el arte, eso es lo que mucha gente conoce, pero no solamente el arte.
José Ángel, ¿algo más que sepa de Leonardo da Vinci que él era bueno? Escultor. Era escultor también. A ver, ¿qué sabe de Leonardo da Vinci? Javid, ¿nos puede compartir algo del que se sepa de Leonardo da Vinci? Javid, Abel, Nadia, José Ángel, ¿algo más? Porque Abel y Javid no nos han comentado nada. También ingeniero. Era ingeniero. ¿Uno más? Y según yo también hacía poesía. También hacía poesía, es cierto. Bueno, algo que quiero que me digan que no me han contestado y que se lo podrán imaginar, también era filósofo. O sea, y eso viene de tradición de los antiguos pensadores que los tenemos clasificados como filósofos, pero no solamente, muchos de ellos eran solamente filósofos, también pudieron haber sido matemáticos. De hecho, ustedes habrán conocido alguien muy famoso matemático, que es Pitágoras. ¿Qué saben de Pitágoras? ¿No saben nada de Pitágoras? No, no me digan eso, por favor. ¿Qué saben de Pitágoras? Filósofo. Pitágoras era filósofo, pero ¿qué es por lo que más conocemos a Pitágoras? Porque era astrónomo. Más aún, algo más importante que eso. Matemático. Matemático. Era matemático. De hecho, casi todo mundo que sabe un poco más de matemáticas se sabe el teorema de Pitágoras. Eso es lo que más conocido. Era matemático, pero también era filósofo, también era pensador, eran escritores, incluso como dijo ahorita José Ángel, Leonardo da Vinci era escritor de poesía. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, en particular con la filosofía. De tal manera que estamos hablando del expansionismo, del pensamiento sintético y de la teología. Vamos a ver en qué consiste esto del reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? Pues el reduccionismo dice que todo se puede descomponer y reducir simples e indexes. Eso es un estudio en cuanto del reduccionismo, no lo estudiaba Taylor. Entonces decimos que el reduccionismo es un Taylorismo. También hablamos del pensamiento analítico. ¿En qué se refiere el pensamiento analítico? Pues que dice que se trataba de descomponer todo también en partes más simples, solucionarlas, explicarlas y la suma resultante de las anteriores se integra en una solución y explicación del todo. Es decir, incluso este enfoque del reduccionismo y del pensamiento analítico lo vemos, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Abel, Nadia, David, José Ángel, ¿de qué nos estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando decimos tiene un enfoque reduccionista? Con lo que les acabo de comentar. Ustedes habrán visto alguna vez, si no con un ingeniero, con algún hermanito o de ustedes mismos, que hay una tendencia que si, por ejemplo, tiene un juguete, no importa cuánto cueste, le da curiosidad por desarmarlo para ver qué tiene adentro. ¿No le ha tocado a alguno de ustedes hacer eso? ¿O ver que alguien lo ha hecho? Sí. Bueno, ese es un pensamiento de una tendencia reduccionista, porque queremos ver cómo son las partes y en función de las partes entender el todo. Así, si la vamos descomponiendo en diferentes partes, tal vez entendemos. Lo mismo una persona. A lo mejor hay una persona que no la entendemos, pero comenzamos a ver su vida social, su vida personal, en la red de estudios,
el área familiar, el área de deportes, el área de diversiones, conocer dónde se mueve la persona y es como que podemos entenderla mejor. Y lo que estamos haciendo es aplicar un enfoque reduccionista. Bueno, esto es un estudio de la administración de un problema, de un asunto, pero decimos que cuando aplicamos un método reduccionista, estamos tratando de establecer un estudio de la administración desde un enfoque clásico. Pero pues, como dijimos, ha ido avanzando. También ha habido enfoques sistemáticos. También, y cuando hablamos de un sistemático, tratamos de y así como vamos hacia lo más pequeño, descomponiendo en elementos un cuerpo, un problema, un asunto, pues nos imaginamos que lo que estamos estudiando a su vez forma parte de algo más grande. ¿Sí? Bueno, ahí, contrario al reduccionismo, estamos aplicando un enfoque sistémico que se llama expansionismo. Pero así como el expansionismo, tenemos otras formas de estudiar o de aplicar un enfoque sistémico, como es un pensamiento sintético o de una teleología. Es como si yo le dijera, dígame por favor una síntesis de lo que hemos estado platicando hasta ahorita. A ver, Nadia, hágame una síntesis. Nadia, Em, pues dígame todo en pocas palabras. ¿De qué hemos estado hablando? primero nos explicó sobre Frederick Taylor, de que él era el padre de la administración y nos explicó a más detalle las dimensiones y las etapas de la administración y dónde empezó y cómo funciona. Y luego ya después empezamos bueno, empezó usted a darnos más ejemplos como el de Pitágoras y de Da Vinci, de que hay em, hay como muchas capas o muchas partes de una persona. De acuerdo, le pediría la participación a otros, pero ya no nos queda tanto tiempo. Mejor vamos a hablar de la ética empresarial. ¿Qué es la ética empresarial? Bueno, pues obviamente es hablar de la ética, pero aplicada a la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sería una ética empresarial. Pero, ¿de qué nos ocupamos? Bueno, pues obviamente nos vamos a ver cuestiones morales cuando se realiza una negociación, un contrato, se toma una decisión, se elige un proyecto. Es como si decimos, vamos a darle empleo a muchísima gente y vamos a poner una empresa de tabaco, de empaquetado de fabricación de cigarrillos. Bueno, pues efectivamente tenemos mucho empleo para mucha gente y eso es bueno, pero ¿qué me dirían de la cuestión de fumar? ¿Qué piensan ustedes de fumar? Em, que es dañino para la salud. ¿Ok? Y eso no queda ahí. ¿Sabían cómo es que tenemos las fuentes de dónde llegaba el tabaco? ¿Cómo es que llegaba el tabaco a las empresas fabricantes de cigarros? Porque ¿qué ocupan de materia prima a una fábrica de cigarros? ¿Qué ocupan? Pues el tabaco. El tabaco, ¿verdad? ¿Y de dónde sale el tabaco? Del, ¿Cómo llega el tabaco a las empresas? Bueno, pues cuentan las historias que el tabaco se trabajaba así como el café en campos donde sabe quiénes eran los trabajadores, la mayoría que recolectaban el tabaco. ¿Saben quién lo recolectaba?
¿Saben? Pues agricultores. No, les tengo una mala noticia. La mayoría de los trabajadores que piscaban, que cosechaban el tabaco, eran niños. Y hubo un grave problema a nivel internacional porque estaba existiendo explotación de niños dentro de la industria del tabaco y las empresas tabacaleras tuvieron demandas muy fuertes. Hablamos principalmente de la empresa que ahora es dueña, por ejemplo, de los cigarros que antes existían, no sé si existen todavía, unos cigarros que se llaman Raleigh y ahora maneja otras marcas, pero la compañía es una compañía inglesa. Bueno, pues el tabaco, obviamente quien lo entregaba pues era una empresa, pero quienes trabajaban en los campos recolectando las hojas de tabaco eran niños. ¿Y ustedes creen que, aparte de que estaba mal que trabajaran con niños, creen que les pagaban bien? ¿Creen que se podía declarar que estaban trabajando los niños? Pues obviamente no. Bueno, como ese tipo de asuntos se tienen que revisar dentro de como aspectos éticos en una empresa. En ese caso fue, pero hay ocasiones en que las empresas tienen desechos tóxicos, tienen químicos o están dañando el ambiente a través de humos. ¿Qué me dicen de cuando se fabrica cemento y que se erosionan montañas tratando de sacar material para el cemento? ¿Qué me dicen de las familias que viven cerca donde se destruyen esos recursos? Bueno, son aspectos que se tienen que revisar desde el punto de vista ético y que obviamente implica cuestiones legales. Por último, ¿cuál sería el papel del administrador entonces con todo lo que hemos dicho? Denme una definición de lo que creen que sería el papel del administrador. Pues como tener organizado o tener organización en las empresas. Ajá. Si ya sabe el administrador que tiene que planear, tiene que organizar, tiene que dirigir, tiene que controlar, pues necesariamente tiene que cuidar que existan esas etapas, porque ha costado mucho tiempo de estudio, de investigación, para saber qué es lo que más funciona. Y eso no se detiene, sigue avanzando, pero es el primer responsable de que las cosas se hagan de manera como debe de ser. Obviamente, el papel del administrador, pues depende mucho del nivel en que se encuentra. No es lo mismo el papel que le toca si está en un departamento, si está en una gerencia, si está en una dirección, si está en un corporativo, tiene diferentes niveles. Pero definitivamente, a grandes rasgos, tiene que tener claro que debe de, cumplir con principios, tiene que cumplir con procesos, que tiene que organizar el trabajo. O sea, no se puede ver de manera desordenada. Un comentario final de ustedes, muchachos, para concluir. Nadia. ¿Qué es lo más relevante de hoy, Nadia, para usted? Nos comenzamos a Nadia, José Ángel. Nadia, ¿qué es lo más relevante para usted? Perdón, es que se corta lo que está diciendo. Ok. ¿Qué es lo más relevante para usted? De todo lo que vimos hoy, Sí. pues que yo no sabía que que la administración tenía muchas como, o sea, las dimensiones y las etapas, no sabía que había tantas y se me hizo muy interesante. De acuerdo. José Ángel.
que pues la administración siempre ha existido y siempre ha sido importante para, por ejemplo, antes para coordinar pues los grupos sociales y así. Abel o David, ¿tendrán algún comentario? Un comentario sobre lo que aprendí. Ajá. Bueno, pues. mm, pues, como digo, que cómo empezó la sociedad y cómo se está yendo a cabo desde hoy en día. De acuerdo. David, De igual de cómo empezó la sociedad así, desde cuándo y también cuándo nos empezó a hablar de diferentes personas como Pitágoras, cosas así. de acuerdo. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado y pues esperen comentarios o mensajes de la maestra. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos.